Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos a su programa Conexiones, entretejiendo culturas y saberes. Yo soy Verónica Trujillo y me acompaña... Hola, ¿qué tal? Muy contento de estar con ustedes. Yo soy Edwin Morón y el día de hoy estaremos platicando acerca del agave, un tipo de maguey que se cultiva en nuestros territorios de este país, pero también del Estado de México. Para eso contaremos con la presencia de Tania Benítez, licenciada en Desarrollo Sustentable, quien ha realizado un trabajo de investigación como proyecto de titulación de justamente su licenciatura que versa sobre el maguey pulquero. Así que las invitamos a que continúen en Conexiones y nos acompañen a escuchar Alternativas del Buen Vivir, de Comunidad en Comunidad, Voces y Visiones, Semanario de la UIM y muchas otras secciones más. Najo Viejevi, Ximopanoltican, Chetani, Ximopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Pues como les platicábamos, el día de hoy estaremos hablando sobre el conocimiento y manejo tradicional que se hace del maguey pulquero entre la comunidad matlacinca. Pero primero déjenos contarles que la comunidad matlacinca es uno de los 5 pueblos originarios que habitan el Estado de México. Su principal centro de población se encuentra en el San Francisco Oxtotilpan, al sur del Estado de México, relativamente cerca de la ciudad de Toluca. Es uno de los idiomas más importantes en el Estado de México, pero también es uno de los idiomas que por el número de hablantes que tiene, pues se encuentra en mayor riesgo. A pesar de ello, muchas de sus prácticas todavía poseen la orientación tradicional que supone la pertenencia a esta comunidad. Entre esos conocimientos, evidentemente, se destaca el uso, el cuidado, el cultivo del maguey pulquero. En relación con esta especie es importante señalar que ha sido utilizada desde tiempos muy antiguos como fuente principalmente de alimento, pero también de bebida, vestido, en usos distintos que tienen que ver con lo religioso, como ornato también, medicina y construcción, entre muchas otras cosas. De ahí la relevancia tan sustancial que adquiere el conocimiento, por supuesto, de este tipo de maguey y entre una de las culturas que bien ya ha sido señalada. La investigación que propone Tania Benítez en esta tesis acerca del conocimiento tradicional del maguey entre los matlacinca se relaciona fundamentalmente con los procesos de uso del maguey como una entidad comestible y también en la elaboración de algunas bebidas como puede ser el pulque. Vamos a escuchar Alternativas del Buen Vivir y ya estamos de vuelta para comenzar con la entrevista sobre el tema del día de hoy en Conexiones. Quédense con nosotros, ya iniciamos. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Conexión entre mundos. En este espacio-tiempo de hiperconectividad, en donde las redes cada vez cobran más relevancia, es interesante hablar de las conexiones entre mundos que existen en los saberes ancestrales, porque hay otras formas de conectar que cada vez olvidamos más, alejándonos de nuestra esencia y poder de ser conscientes del espacio-tiempo en que vivimos, del aquí y ahora que permite movernos entre mundos. Sí, así es. La cuántica da bases para afirmar que no es una locura ni el resultado de una alucinación. Por el contrario, es la capacidad que tenemos los seres humanos de conectar con el aquí y ahora en nuestro corazón, en nuestro centro, conectando con células, ADN, órganos y un largo etcétera, y que los ancestros nos enseñaron a activar desde la conciencia de la primera luz del día. Porque saludar el sol cuando empieza a iluminarnos y respirar el aire fresco de la mañana es una forma simple, sana y concreta de conectar con el mundo de arriba, donde danzan el cóndor y el águila. La conexión con el mundo de arriba, con el arco iris, las nubes, los truenos, el granizo y la lluvia, nos da la información que en la noche se ilumina con las estrellas, que se ven poco en las ciudades, para acompañarnos a descifrar
el ritmo de la vida en el planeta. También hemos de conectar con el mundo de abajo, saludando al corazón de la mamita Tierra, de donde viene la vida que nos sostiene en este maravilloso planeta. Ese mundo, el de abajo, es el de las semillas, donde se arraigan las raíces, ese que podemos sentir con los pies descalzos. Claro, con las suelas de goma desconectamos de ese mundo, pero que podemos percibir cuando ponemos las manos en la tierra para sentirla y para sentirnos. Volver a la tierra es reconectar con la fuente de energía que nos nutre, con los alimentos sanos y sobre todo con la fuerza vital del palpitar del corazón de la tierra, que suena como los tambores de las danzas ancestrales. Los indígenas del Abya Yala, Amerucan, coinciden en hablar de la existencia de los tres mundos con los que nos relacionamos como parte esencial de la vida plena. Porque esa conciencia del aquí y ahora, que es el mundo intermedio, nos permite actuar como los puentes que somos los seres humanos, puentes entre los mundos externos y también los que nos habitan, porque en nosotros también existe el mundo de arriba, en la cabeza que a veces se nubla y tiene grandes tormentas, y el mundo de abajo, en las piernas y los pies con los que nos paramos y caminamos la tierra, mientras el puente está en el medio, el tronco, y el motor es el corazón, donde confluye todo, sentimientos y pensamiento, emociones y energía, que bombea la sangre, la vitalidad que somos, respirando la vida en conciencia. Eso es lo que nos permite conectar entre mundos, adentro nuestro y afuera. Y ese es el planteamiento del buen vivir, del modo de vida que nos habla de volver a la vida plena, conectando con los mundos que nos habitan y los que habitamos, volviendo a nuestro centro para ser y estar aquí y ahora con todo lo que somos. Pero nos hemos desconectado para conectarnos a otras redes a las que hemos de agradecerle la posibilidad de que estés escuchando este mensaje, de que nos estemos comunicando y a las que está bien administrar, porque todo en la vida debe tener su medida. Así que te invito aquí y ahora a que te tomes un instante para respirar, para detener el piloto automático y así conectar con tu corazón, porque ahí está todo lo que eres y lo que somos, como el corazón del cielo y el de la tierra latiendo rítmicamente en ese tu ser. Eso es el buen vivir, aquí y ahora. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Voces de la alteridad. Por Atahualpa Oviedo. Es importante comprender que el buen vivir no es un nuevo modo de producción o un nuevo sistema económico o algo por el estilo. Es básicamente una serie de principios, de normas, de guías, de horizontes para hacer posible un cambio, una transformación. Es decir, son una serie de herramientas, de conocimientos que surgen desde los pueblos indígenas de América o de Abya Yala principalmente, y esas son las bases, las fuentes, las raíces sobre las cuales nos apoyamos y a partir de ello aplicando la situación actual y a todas las condiciones en que vivimos, se haga posible un nuevo mundo, una nueva humanidad que tome el nombre que pueda ser cualquiera, inclusive que pueda llamarse buen vivir también, pero por el momento simplemente es un camino, un proceso, un trazado basado en la experiencia acumulada de los pueblos indígenas de todo el mundo y que nos sirven como bases, como fuentes, pues no se trata de caminar a nuevas aventuras, a nuevas modas, de lanzarse al vacío como lo ha hecho la izquierda con sus proyectos socialistas y comunistas, sino por el contrario de apoyarse, de tener sus bases, sus fuentes en esa experiencia acumulada de toda la humanidad, incluido lo que hemos vivido estos últimos 500 años y todos los aportes que pueda
hacerse desde la ciencia moderna y desde todas las experiencias, incluso de la misma Europa. Es decir, no se trata de negar a Europa como ellos hicieron con el resto del mundo, sino de dialogar con todos y de revalorizar o de rescatar o de apuntalarse en base a lo positivo, a lo mejor, a lo destacado de cada una de las experiencias para poder caminar dentro de esa conciencia, dentro de ese espíritu en el cual el pasado se convierte en nuestra guía. No es el futuro el que nos guía, sino el pasado, es decir, esa experiencia en base de las cuales podemos articular algo para el presente. El pasado es el maestro, el orientador que nos puede enseñar y darnos los elementos para no volvernos a tropezar, a caernos como lo hemos hecho en estos 500 años, sino que podamos seguir manejándonos dentro de otras condiciones. Entonces el buen vivir simplemente revaloriza, retoma, recupera todas esas experiencias como elementos, como parámetros para ajustarlos y poder tener herramientas útiles para poder aplicar a la posibilidad de la construcción de una nueva humanidad. Y el buen vivir tiene esa condición de ser un camino, de ser una propuesta, no es una visión dogmática encasillada en la cual ya se está delimitando y estableciendo absolutamente todo, sino que siempre en la comprensión y entendimiento de que son procesos en construcción los que se van dando siempre. Y en este sentido siempre se camina como algo que se va generando, que se va dando, que se va produciendo en el tiempo y en el espacio. Entonces es importante manejar bien eso porque a veces hay algunos que quieren a pretextos de que se está construyendo, quieren hacer toda una serie de mezclas, de menjurjes que a la final lo único que hacen es distorsionar y deformar. Entonces, a partir de eso, dejar en bien en claro que el buen vivir, si bien es en construcción, pero es un proceso milenario en el cual las fuentes y las bases están dadas en un periodo de por lo menos 10.000 años. Voces de la Alteridad, por Atahualpa Oviedo. Ya se encuentra con nosotros Tania Benítez Ortega, quien es licenciada en Desarrollo Sustentable. Platicábamos hace un inicio que ella realizó una investigación denominada Conocimiento y manejo tradicional del maguey pulquero en la comunidad Matlatzinca. Muchas gracias, Tania, por estar en Conexiones. Bienvenida a este programa. Y platícanos, ¿cuáles son los usos principales del agave o del maguey? El maguey es una planta de la cual se puede obtener distintos usos para la satisfacción del ser humano. Sin embargo, comúnmente conocemos los de uso alimenticio, como la extracción del aguamil para la elaboración del pulque, la obtención de la penca para la cocción de la barbacoa. Esta planta, como muchos la conocen, como el árbol de las maravillas, pues nos proporciona una variedad de productos y servicios ambientales, de manera que ha sido utilizado desde tiempos muy antiguos, desde alimento, vestido, hasta herramientas y construcción. Siendo una planta que aporta múltiples beneficios ecosistémicos, entre los servicios que proporciona esta planta, los que más destacan son la retención y formación del suelo, captación y control de agua de lluvia, conservación de la biodiversidad, así como la captación de dióxido de carbono debido a su gran tamaño y a la gran cantidad de biomasa de una planta adulta del maguey. Pues estos magueyes presentan una mayor eficiencia en el uso de agua y en la captación de dióxido de carbono, de manera que es una planta que contribuye de manera importante a la captación de CO2. Muchas gracias, Tania, por estos aportes y habrá que considerar, por tanto,
que no solamente una investigación tiene un campo, digamos, de aplicación académica, sino que también, como bien has señalado y como también se nota a partir de tu investigación, pues tiene una aplicación práctica y esa aplicación se mira, se manifiesta justamente en esta comunidad. Pues muchas gracias por tu comentario. Vamos a un pequeño corte y regresamos. La licenciatura en Arte y Diseño realiza actividades de vinculación comunitaria a partir del conocimiento de técnicas y procesos tradicionales. Actualmente, estudiantes de cuarto semestre trabajan en comunidades como Ejido La Soledad en San José del Rincón, donde se realiza bordado tradicional Mazahua; en Plateros en San Felipe del Progreso, donde se trabaja joyería en plata; en Tlalpujagua, Michoacán, donde se producen artesanías de cantera y vidrio soplado. De igual manera, se realizarán visitas de reconocimiento de espacios, técnicas y procesos de producción para generar un vínculo que permita producir una obra participativa durante el siguiente semestre. Por su parte, estudiantes de sexto semestre realizan la planeación de un proyecto comunitario a partir del arte y el diseño participativo. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. La licenciatura en Enfermería de la UIEM cuenta con el reconocimiento de CIES, así como la opinión técnico-académica de CIFRUS. Se perfila como líder en innovación y calidad académica generadora de recursos humanos en favor del cuidado integral de la salud. Mediante esto, logra competencias de docencia, administración, investigación y asistencial en egresados en un periodo de 10 semestres. En el 9º y 10º se realiza el servicio social. Su mapa curricular se constituye por 4 ejes de formación: disciplinar, sociocultural, lengua y cultura y vinculación con la comunidad. Los estudiantes pueden ser acreedores a becas, intercambios académicos, ingreso al programa de educación dual, servicio social, experiencias profesionales en campo clínico, asesoría para el ejercicio libre de la profesión y procesos dinámicos de titulación. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Dialogando sobre el buen vivir. Con Hugo Puerto. Saludos a todos y todas que nos escuchan en este programa. Les comparte Hugo Puerto desde los territorios ancestrales de los pueblos originarios de la costa Salish, en el Pacífico noroeste de los Estados Unidos. Estas cápsulas las hemos llamado Dialogando sobre el buen vivir y están diseñadas para compartir vivencias de diferentes compañeros y compañeras, especialmente de Colombia, sobre la construcción y el caminar del buen vivir. En la cápsula de hoy rápidamente mencionaré unas inquietudes que han salido de mis vivencias aprendiendo del buen vivir y que trataremos de discutirlas con más detalle a través de las vivencias compartidas de compañeros y compañeras que nos acompañarán en los siguientes programas. Bueno, como compartía en la cápsula anterior, el centro que mueve los buenos vivires es la relacionalidad con la vida. Sin embargo, este proceso relacional está en constante construcción y varía, depende del contexto o tejido del territorio. Durante mis investigaciones acompañando el proceso del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural, con sus siglas SISPI en Colombia, emergieron 2 inquietudes que están en constante tensión cuando se habla del buen vivir. Una de estas inquietudes es acerca de romantizar y o esencializar los buenos vivires indígenas. A esto me refiero a ver estos procesos como algo puro y de características épicas, ignorando las constantes tensiones de opresión que los pueblos han y siguen vivenciando. La segunda inquietud es acerca de la interculturalidad en el buen vivir. Dentro de mis vivencias, los buenos vivires son influenciados grandemente por los conocimientos propios de cada comunidad. También es importante mencionar que el buen vivir es un tejido que se teje colectivamente y para todos y todas.
Con esto me refiero a que el buen vivir no es solo para y desde los pueblos indígenas, sino para tejer entre todos y todas. Sin embargo, el conocimiento propio de los pueblos son una guía muy importante para este tejido que es el buen vivir. Al ser un tejido colectivo e intercultural, se presentan tensiones históricas, tanto entre grupos externos como internos. Parte de estas tensiones se concentran al percibir el buen vivir por parte de ciertos grupos como una visión de volver a vivir en tiempos pasados, caracterizando el buen vivir como una forma de retroceso. Estas tensiones se incrementan cuando se romantiza y se esencializa el buen vivir. Sin embargo, eso no es lo que el buen vivir propone. Lo que pude evidenciar es que en el conocimiento ancestral se busca aprender y reconectar con los ancestros para poder continuar tejiendo desde ese legado. Lamentablemente, muchos de estos conocimientos se han perdido. Ahora, uno de los conocimientos más valiosos que podemos rescatar es el conocimiento que contiene el territorio como tal. El territorio comparte un conocimiento vasto que se actualiza constantemente. Y a lo que me refiero es que el territorio está en un constante cambio debido a cómo nos relacionamos con él. El compañero Rosendo Agüe del pueblo ticuna del Amazonas me decía que las aguas que bebían directamente de los ríos hace 50 años ya no se pueden consumir debido a la contaminación. Ante esto, el territorio se transforma y por ende influencia cómo los diferentes buenos vivires se siguen tejiendo. Un ejemplo claro es cómo la pandemia cambió las dinámicas de muchas de nuestras relaciones como con otras personas, con el territorio y la vida en general. El buen vivir no es un destino, sino un tejido de vida constante. Entonces, esta distorsión, para concluir, del buen vivir, se puede confrontar escuchando las vivencias de quienes lo tejen a diario. Por esta razón, estas cápsulas buscan escuchar esas voces para poder tener un diálogo abierto sobre este tejido. Muchas gracias por escuchar y les esperamos en el próximo programa para continuar con este diálogo. Dialogando sobre el buen vivir. Con Hugo Puerto. Pues ya estamos de vuelta en Conexiones, seguimos platicando acerca del conocimiento y manejo tradicional del maguey pulquero entre la comunidad matlacinca con Tania Benítez. Platícanos, Tania, ¿cuáles son las etapas que se deben seguir para la producción del pulque? Y dentro de esa misma idea, ¿qué variedades del maguey son mejores para producir esta bebida y por qué? Etapas que debe hacer el tlachiquero para la elaboración de su pulque consiste normalmente como en 6, la cual la primera sería la caminata desde su casa hasta donde se encuentra la planta y ahí realizar la extracción. Después sería acomodarse y en una mejor posición de ellos se acomoden y puedan sacar toda esa aguamiel que se encuentra en esa planta. Las sacan con una tacita o con una cocote, depende cómo se acomoden, y lo van vaciando en sus jarras o botellas o garrafones, donde mejor se les facilite a ellos transportar su aguamiel hasta su casa donde van a elaborar el pulque. Después, con un raspador, empiezan a quitar toda la cutícula dentro del mismo corazón con el fin de que saquen más jugo. Le raspan y le quitan todo eso conocido como bagazo. Eso lo tiran o algunos animalitos como los borregos incluso se lo comen debido a la gran cantidad de azúcares que contiene esa fibra del maguey. Después de que ya le rascaron y ya tienen su aguamiel, después con las mismas pencas, incluso con piedras, tapan el orificio del maguey con el fin de que no le caiga basuras o la misma fauna silvestre entre y obtenga su aguamiel, afectando la producción del tlachiquero. Una vez llegando a casa,
Con un colador van vaciando toda esa aguamiel en el pulque viejo, con el fin de que esto se fermente y se produzca más pulque. Esto tarda aproximadamente de 3 a 4 horas en fermentarse y ya uno lo puede tomar, puede degustar de un buen pulque. Este proceso se repite 2 veces al día, en las mañanas y en las tardes. Así es como se debe seguir esta secuencia para la elaboración del pulque. Entre las especies que más destacan para la producción del pulque son 3: agave mapizaga, agave americana y agave salmiana. Todas estas especies son manejadas en el altiplano central mexicano, que lo conforman los estados de Tlaxcala, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Estado de México y algunas zonas rurales de la Ciudad de México. Estas especies se adaptan a las condiciones de baja precipitación, heladas frecuentes y suelos de poca fertilidad. Aunado a ello, producen aguamiel de alta calidad y en suficiente cantidad debido a que son plantas grandes, por lo cual también se puede aprovechar todas las partes de la planta, incluso sus plagas. Pues bien, sin lugar a dudas, uno de los trabajos tradicionales a partir de los cuales se puede distinguir el conocimiento de los pueblos originarios, de muchos de ellos, es el que se gesta respecto de los procesos de cultivo, cuidado y alimentación o producción de alimentos a partir de las plantas, entre las que destaca evidentemente el maguey, como lo has señalado, y las diferentes especies además que existen, ¿no? Cabe decir que el maguey no solo se utilizaba con sus fines pragmáticos, sino también dentro de esta utilidad que se le daba, pues servía para delimitar las tierras de los campesinos y separarlas de las de sus vecinos. Una infinidad de posibilidades simbólicas a partir de las cuales nos podemos relacionar todavía en la actualidad con esta planta. Seguimos en Conexiones, vamos a escuchar la siguiente información y estamos de regreso, no se vayan. Reglamento de ingreso, promoción y permanencia de los estudiantes. El artículo 1 expone que el reglamento es de carácter obligatorio, el cual tiene como objetivo regular el ingreso, permanencia y promoción de los alumnos. De igual manera, recalcar sus derechos, obligaciones y sanciones dentro de la UIM. En el artículo 2 nos dice acerca de la aplicación y vigilancia del cumplimiento que corresponde al Consejo Académico a través de las autoridades académico-administrativas. Artículo 3. Para los fines del presente reglamento se entiende por Universidad, Consejo Directivo, Rectoría, Consejo Académico, divisiones de las diferentes carreras, directores de las carreras correspondientes, Departamento de Control Escolar. En el artículo 4 y 5 encontramos que serán estudiantes quienes cumplan los requisitos de la preinscripción, aplicación del examen Ceneval, que sean admitidos para cursar cualquier carrera, serán acreedores de derechos y obligaciones, formando parte de la comunidad universitaria. En el artículo 6 y 7 se entiende por permanencia el plazo o periodo que la UIM establece para cursar un plan de estudios a partir del ingreso y concluye con la acreditación de dicho plan. En el artículo 8, 9, 10, 11 y 12 muestra las categorías de los estudiantes. Es estudiante de primer ingreso cuando se inscribe por primera ocasión a alguna de las carreras que imparte la universidad. Es estudiante reinscrito quien realiza los trámites administrativos para cursar el semestre escolar siguiente. Es estudiante de reingreso aquel que interrumpió sus estudios sin impedimento legal o administrativo y realiza trámites para continuar con sus estudios. Es estudiante recursador el que, habiendo reprobado las asignaturas, deba cursar por segunda ocasión. Reglamento de ingreso, promoción y permanencia de los estudiantes. Reglamento de ingreso, promoción y permanencia de los estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de México. Artículo 27.
Todo lo relativo a la inscripción deberá de ser tratado personalmente por los interesados, salvo casos excepcionales, debidamente justificados que podrán ser tratados por sus padres o tutores. Los documentos de carácter personal deberán ser firmados por el estudiante durante la primera semana del ciclo escolar. Artículo 28. Se entenderá que los interesados renuncian a su inscripción en los casos siguientes: cuando no se presenten en los plazos establecidos, cuando les falte documentación, cuando iniciando su trámite no lo concluyan. En ese caso, la universidad no hará ninguna devolución de los pagos que hubieran efectuado durante el proceso de admisión. Artículo 29. Ningún estudiante de nuevo ingreso, reinscrito, reingreso o recursador podrá asistir a clases sin antes haber cubierto los trámites y requisitos correspondientes en su caso. La única forma de acreditarlo será mediante la exhibición de los comprobantes oficiales que para el caso le extenderá la universidad. Artículo 30. Para inscribirse en la universidad, el estudiante deberá satisfacer los siguientes requisitos: exhibir el original de la boleta de calificaciones que se requiera como antecedente para ingresar al semestre respectivo, estar dentro del término establecido para la conclusión de la carrera u otros servicios académicos. El alumno que por haber reprobado una asignatura recicle una materia de semestres anteriores deberá tomar en cuenta las asignaturas establecidas en el plan curricular de cada licenciatura, considerando que no se puede cursar la asignatura consecuente de la ceración, sino que haya aprobado la asignatura previa. Para la inscripción, el estudiante debe considerar si es regular o irregular. Se entenderá por el estudiante irregular aquel que haya reprobado una o hasta 3 asignaturas obligatorias en primera oportunidad. Artículo 31. Causará baja definitiva el alumno que no apruebe una asignatura al concluir las evaluaciones dentro del recursamiento. Artículo 32. El estudiante que haya causado baja definitiva por decisión propia o por sanción que imponga la universidad, conforme al presente reglamento, en caso de que se solicite reingreso, el Consejo Académico evaluará la posibilidad de aceptar su reinscripción a la universidad. Reglamento de ingreso, promoción y permanencia de los estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de México. Uno de los objetivos de la licenciatura en Lengua y Cultura es la revitalización y fortalecimiento de las lenguas y culturas originarias. Por tal motivo, anualmente se realizan distintas actividades académicas y culturales, como la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, coloquios de investigación, concurso de deletreo, celebración del Día Internacional de los Pueblos Originarios, el Foro de Sabios, ofrenda de Día de Muertos, entre otras actividades. Todo ello para fortalecer la convivencia y generación del diálogo intercultural, establecer relaciones horizontales, universidad-comunidad y con ello trabajar sobre el apoyo mutuo. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. La Universidad Intercultural del Estado de México cuenta con un programa de posgrado titulado Maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares. Este programa nace en 2021, con la finalidad de coadyuvar a la problemática de la violencia escolar que se vive en ambientes educativos. Dicho programa se divide en 4 semestres, con una modalidad escolarizada. Uno de sus propósitos es analizar distintas problemáticas vinculadas a los ambientes escolares y lingüísticos. De este modo se pretende contribuir
contribuir a la resolución de conflictos y promover una cultura para la paz. Sus ejes formativos contemplan las teorías de la violencia, educación para la paz, perspectiva de género y derechos humanos, así como la diversidad étnica en interculturalidad. De igual manera, se abordan distintas metodologías que pueden ser aplicadas en ambientes de educación intercultural, el diseño y gestión de proyectos de investigación, así como la investigación cuantitativa y cualitativa orientadas al análisis de las violencias escolares. Otras herramientas promueven la investigación, acción intercultural, la orientación a modelos de investigación de educación intercultural, mientras que en el eje pedagógico se discuten temas sobre la diversidad intercultural y el pensamiento crítico latinoamericano. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. ¡Inscríbete! Voces y visiones. Muy buen día a todos y todas los que nos escuchan. Sean bienvenidos una vez más a su cápsula Voces y Visiones. Apenas ayer me surgió una gran duda de cuál fue el primer volcán que hizo erupción en México. ¿Alguien se pregunta lo mismo? Pues si es así, esta cápsula te gustará, ya que hoy les hablaremos acerca del nacimiento del primer volcán en México. El volcán llamado Volcán Paricutín, Paricutini en lengua purépecha, traducido como lugar al otro lado, se encuentra en la zona norte de la base del pico de Tancítaro y es parte del eje volcánico correspondiente al estado de Michoacán, sobre el pueblo llamado Parangaricutirimícuaro o de las Colchas. Con una gran altura de 3.170 metros, es reconocido por ser el más joven de todo el continente americano, además de que forma parte de una de las 12 maravillas naturales del mundo. El campesino Dionisio Pulido fue testigo del nacimiento del volcán, ya que dice que como todas las mañanas salía a cuidar a sus animales. Después de unas horas sintió un fuerte temblor que no lo alarmó, ya que durante días previos ya había sentido dichos movimientos. El volcán Paricutín hizo una fuerte erupción el día 20 de febrero de 1943. Llenó al pueblo de humo y polvo fino de color gris. Su cráter llegó a expulsar más de 2.440 toneladas de lava, piedras y cenizas por minuto. Este volcán duró muchos años y conforme hacía erupción iba cubriendo varias aldeas del pueblo, entre ellas las aldeas de Paricutín y San Juan Parangaricutiro. Pero esto no causó directamente alguna muerte, ya que la lava avanzó relativamente lento y eso ayudó a las personas para que pudieran salir de sus hogares. Sin embargo, sí hubo personas que fallecieron a causa de problemas de salud generados por la inhalación de material volcánico, ya que obstruía las vías respiratorias. Hasta el día de hoy, esta zona ha sido visitada por cientos de personas día a día, pero si quieren seguir aprendiendo más, los invitamos a que no se pierdan el documental de cómo el volcán Paricutín sepultó 2 pueblos de México, de BBC News Mundo, el cual pueden encontrarlo en YouTube. Esto fue todo por el día de hoy. Los dejamos con la canción El Volcán Paricutín, de Bertín y Lalo. Y no lo olvides, lo escuchaste en Voces y Visiones. Hasta la próxima. Escuchen este corrido que traigo de Michoacán, de un pueblito conocido en donde nace un volcán. Es Parangaricutiro, antes llamado San Juan. El día 20 de febrero, fecha que no he de olvidar, un campesino ranchero a su parcela fue a arar y en el surco vio el yuntero un agujerito humear. Aquel humo iba creciendo y Dionisio se asombró
Para el pueblo fue corriendo y a todos les avisó que su tierra estaba ardiendo, pero nadie le creyó. Hasta que lo cierto vieron, acudieron al lugar, y entonces todos creyeron que el mundo se iba a acabar, pero más no comprendieron que un volcán se iba a formar. El sábado se alarmaba la gente con gran rumor, domingo en la madrugada se sintió un fuerte temblor. Escuchaste Voces y Visiones. Ciencia asignada. Con Julio Horta. Hola Verónica, hola Edwin, un saludo a toda su audiencia este domingo, y hoy vamos a hablar de un objeto de estudio muy particular. Abordaremos el nacimiento del yo como objeto de investigación científica. Efectivamente, cuando hablamos del yo, parece que nos estamos refiriendo a un fenómeno muy evidente. Nos estamos refiriendo a la identidad particular de los sujetos. Bueno, este objeto de investigación no siempre fue común en las investigaciones propias de las ciencias cognitivas, la psicología, el psicoanálisis e incluso de la filosofía de la mente. El yo surge en un proceso histórico muy particular en la Francia postrevolucionaria. Es en esta época en donde se va a posicionar el pronombre moi como un objeto muy interesante en donde, lejos de ser solo un pronombre, el moi adquiere todas las características de un sustantivo. Esta transformación del yo de ser un pronombre a ser un sustantivo implicó un cambio radical en las enciclopedias médicas de la época. De ahí que, al posicionarse el yo como una entidad fenomenológica, entonces se requería de una filosofía que justificara la existencia de ese yo. Filósofos como John Locke, Condillac o Victor Cousin van a posicionar al yo como una entidad no observable, pero que nos permite pensar respecto a la identidad de los sujetos, su personalidad y sus características particulares. Este yo, como un surgimiento muy propio de la filosofía moderna, va a posicionar también al sujeto como el núcleo de la investigación científica y como el núcleo de la epistemología que va a justificar la ciencia moderna. Estamos siguiendo, por supuesto, el trabajo de Jan Goldstein, publicado en el libro Biografías de los Objetos Científicos, una compilación de trabajos de Lorraine Daston, y queremos mencionar algo muy particular. Cuando el yo se posiciona como una entidad filosófica y una entidad epistemológica que va a fundamentar las ciencias cognitivas, los estudios de la mente y de la psicología, se va a construir un proceso de conocimiento que desde la semiótica llamamos isotopía. Así es. La semiótica, esa ciencia que estudia cómo construimos significados en nuestra cultura, nos va a decir que la ciencia opera a través de isotopías. Y este caso es muy interesante para observar desde este punto de vista semiótico. El yo, como identidad del sujeto, se va a replicar no solamente en tratados filosóficos, sino también en las enciclopedias médicas, en los tratados religiosos y, por supuesto, va a ser uno de los fundamentos en el diseño de las matrículas universitarias de la Francia postrevolucionaria. Todas estas estrategias discursivas van a reiterar la existencia del yo como una entidad fenomenológica. Entonces, ocurre lo que nos dice Greimas como isotopía. Ocurre una redundancia semántica, es decir, un concepto que se va a replicar una y otra vez en múltiples discursividades. Es esta reiteración semántica de un concepto lo que va a permitir que aquello que enuncia el concepto adquiera existencia para los científicos de la época. Entonces el yo, en este proceso histórico, para las ciencias de Occidente,
se construye como un fenómeno observable solo a partir de los discursos que justifican su existencia. Es muy interesante observar cómo estos procesos semióticos influyen en la construcción de los objetos que hoy en día parecen moneda de cambio común en nuestras discusiones sobre la identidad y la existencia de los sujetos. Un abrazo a todos y seguimos comentando. Ciencia sin nada. Con Julio Horta. Gracias por continuar en Conexiones. Recuerden que hoy estamos platicando acerca del maguey pulquero con Tania Benítez, quien es licenciada en Desarrollo Sustentable. Tania, platícanos cuáles son las plagas o las enfermedades a las que se enfrenta el maguey hoy en día. Existen dos factores por lo cual hay enfermedades en el maguey: los agentes físicos y los agentes químicos. En los agentes físicos están las altas o bajas temperaturas como las heladas, el exceso o carencia de humedad del suelo, así como el oxígeno inadecuado. Las descargas eléctricas y las granizadas afectan a esta planta. En los agentes químicos, la falta de elementos nutritivos también afecta, tanto como en su crecimiento como su desarrollo. Entre las plagas más comunes está el chinicuil y el gusano blanco, que para algunos es plaga, pero para otros es un manjar, pues pertenecen en nuestra gastronomía mexicana debido a su gran valor de proteínas que contienen estos gusanos, donde son encontrados en las raíces o en las pencas de la planta. Y entre las enfermedades está la producción bacteriana causada por Erwinia. Los síntomas de esta bacteria inician en la espina apical o en espinas laterales. Estos avanzan hacia el centro de la penca, causando una pudrición negra descendente hasta la piña, contaminando y retrasando el desarrollo de la planta, siendo favorecidas por la humedad de las hojas internas del corazón y la falta de oxigenación. También, o la que más hemos visto, es la viruela o negrilla de la penca, el cual causa manchitas negras en toda la penca, causada por un hongo. Al inicio se pueden ver por manchas, generalmente afectan las pencas bajas. Cuando el daño es severo, llega a negrosar la penca. Cuando el hongo se presenta en el hijuelo recién plantado, el daño es muy severo. Y en este sentido, ¿cuál es la importancia que tiene el maguey para las comunidades originarias? Comunidades como esta, bien que señalas, que es la Matlatzinca. El maguey, así como el pulque, son elementos importantes de identidad milenaria, tradición, importancia alimenticia y económica para México. A pesar de una tendencia a la baja, los sistemas del maguey pulquero se mantienen vigentes. Funcionan porque aún son muchas las familias que tienen a los magueyes como sus medios de vida. Pues de ahí muchas familias subsisten día a día económicamente con las ganancias que tienen con la elaboración del pulque y la venta de sus pencas para la elaboración de la barbacoa. Los grupos indígenas poseen un conocimiento tradicional y técnicas relacionadas con el cultivo del maguey, que durante siglos se ha transmitido de generación en generación. Este conocimiento y aprovechamiento se ha deteriorado y concentrándose solo en personas mayores de edad como consecuencia de la situación de esta planta por aquellas con beneficios económicos a corto plazo, como la papa o el chícharo, que son manejadas por personas más jóvenes. Por esta razón es importante rescatar este conocimiento tradicional para implementar estrategias de conservación cada vez más sofisticadas y asociadas a estas especies pulqueras, debido a que en cada lugar existe un manejo y un pulque diferente. Muchas gracias, Tania, por habernos platicado acerca de esta investigación que, como hemos señalado, tiene como objetivo documentar justamente el conocimiento y el manejo asociado al maguey pulquero en la comunidad Matlatzinca. De esta forma, pues fue posible entonces también conocer, a partir de estos comentarios que nos has hecho, los tipos de maguey en el sitio de estudio justamente e implementar algunos de los talleres para conservación y la reintroducción en la comunidad.
En este sentido, hay que señalar, ya decíamos, que no solamente una investigación tiene como propósito dejar resultados para el ámbito académico o docente o en aulas, sino también que tenga una conexión directa con resultados, con procesos de reflexión, con revaloración también de prácticas culturales, por supuesto, de valores familiares, de valores comunitarios dentro del espacio geográfico, del espacio cultural en el que se esté abordando. Entonces, de ahí la relevancia de este tema. Muchas gracias, Tania, por compartirnos tus respuestas y esperamos tenerte de vuelta. Dentro de las actividades desarrolladas por la licenciatura en Arte y Diseño se encuentran las iniciativas de exposiciones colectivas, tales como la titulada Naturaleza Textil, integrada por 2 componentes. El primero, que presentó 15 piezas de paisajes elaboradas por un profesor de esta licenciatura, realizadas con una técnica llamada punta de plata, dibujar con plata y pinturas de paisajes de la naturaleza de varios lugares. Y el segundo, que mostró la obra de 10 estudiantes y una profesora con temáticas personales, mediante el uso de materias primas naturales. Esta muestra se presentó en el Centro Regional de Cultura de Atlacomulco. Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Inscríbete. Pues de esta manera hemos llegado al final del programa del día de hoy, un tema que resulta interesante en términos de que es parte también del paisaje que podemos vislumbrar en diferentes recorridos a lo largo del territorio del Estado de México, incluso de la República, pero siempre aparece en el horizonte la figura del maguey, que además, como ya se señalaba, es una planta endémica de América. Es una planta que ha motivado infinidad de leyendas, infinidad de tradiciones, infinidad de procesos alimenticios, así como también textiles, y que ha sido objeto incluso de reverencia y del cuidado y la preocupación por parte de las familias dedicadas a la agricultura desde tiempo inmemorial. De ahí también la importancia de señalar que el propio nombre de México tiene una relación, digamos, directa justamente con el maguey y con, por supuesto, su dimensión filosófica, ¿no? Pero bueno, eso será tema, por supuesto, de otro programa en donde podremos ahondar justamente en esa reflexión. Sin embargo, habrá que considerar, como se ha señalado en este programa, que el maguey en sí mismo como una especie propia de la biodiversidad de un espacio, de una región, no solamente se puede delimitar a esa función o a esa condición, sino que también tiene particularidades de extensión no solo con otras especies de vegetales, sino también con animales y por supuesto con prácticas humanas, con prácticas culturales, y que estas prácticas dan sentido a la vida. Nos vuelven seres sensibles, seres conscientes también del entorno que habitamos y de ahí posibilidades de respeto hacia ese mismo espacio. Claro, nuestra relación con el entorno natural y con el entorno domesticado, podríamos decir, de ese ámbito natural, pues permite también la constitución de eso que entendemos como cultura, y el maguey ocupa un papel muy importante dentro de la cultura de los pueblos originarios, como evidentemente es el pueblo Matlacinca. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Yo soy Edwin Morón y agradecemos mucho al equipo de producción de Conexiones. Muchas gracias por su escucha. Yo soy Verónica Trujillo y me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Hasta la próxima. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.